Pues hermanitos, estoy muy feliz, la verdad, bien contento de estar con ustedes. Y siendo de que solo voy a estar 2 predicaciones, quisiera aprovechar el tiempo porque el tema que les voy a compartir hoy es bastante largo, es un estudio y voy a tratar de hacerlo lo más práctico y directo. El día de ayer ya vimos la primera parte, lastimosamente los que no vinieron ayer no voy a poder repetir el sermón porque ya lo dimos ayer, simplemente hoy lo vamos a continuar. Voy a repetir una que otra cosa que mencionamos el día de ayer y el tema lo he dividido en 2 secciones. El tema del día de ayer hablamos un poquito acerca de no el fin del protestantismo, sino el origen del protestantismo. ¿De dónde nacieron los protestantes? ¿Por qué se les llama protestantes? ¿Y qué era lo que estaban protestando? Pero también, como vimos el origen del protestantismo, hoy vamos a ver, nos vamos a saltar cientos de años de historia y vamos a llegar a la parte final del fin del protestantismo. Y este es nuestro tema en este día de reposo. No quiero abrir la palabra de Dios sin antes invocar la presencia del Señor que nos dirige en el estudio. Y el que pueda, se ponga de rodillas conmigo y vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, invocamos tu nombre sagrado, excelso y sublime, para que pueda llenar esta congregación y sobre todo nuestros corazones. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón voluntariamente, para que la voz de Dios pueda hacer una obra poderosa, ya que tu palabra dice que ella no regresará vacía. Por tal razón, la semilla de tu palabra genere un milagro en nosotros de la transformación de un corazón humilde, sumiso y sometido a la voz de Dios. Al estudiar este tema, el que tenga oídos, que oiga la voz del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, antes de mencionar la primera gráfica, si tienes la Biblia, ábrela conmigo si eres tan amable, en el libro de Amós. No lo puse en la computadora. Ay, este púlpito es bien impráctico. All right, a ver cómo le ponemos. No tiene espacio. Ok, ahora sí. El libro de Amós, en el capítulo número 3 y el versículo número 3. Amós, capítulo 3 y el versículo número 3. Si tú lo encontraste, me dices amén si eres tan amable. Gracias, Betel. Lo ponemos acá. Aquí está. Amós capítulo 3 y el versículo 3 dice así la palabra de Dios. Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Claro, es una pregunta retórica, O sea, es una pregunta para pensar. Obviamente Dios está tratando de hacer pensar a Israel de lo peligroso de tener alianzas paganas y mundanas. Con otras naciones, por supuesto, ¿verdad? Que no son el pueblo de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿podrá ser posible que 2 personas que no están de acuerdo caminen juntas? La respuesta lógica, ¿cuál sería? ¿Por qué razón no? Bueno, porque si no están de acuerdo en nada, siempre van a estar peleando. Ese es el problema de los matrimonios, ¿verdad? Cuando no son compatibles y no tienen nada en común, siempre va a haber problemas. Y sí, es un hombre y una mujer, y esa es la manera de Dios, pero si no hay ese fenómeno de que están de acuerdo en las cosas, siempre va a haber un concepto de problema en el matrimonio. Ahora, Dios está tratando de revelarle a Israel que la asociación con naciones paganas no cumple el ideal que Dios tiene para Israel. O sea, Dios le dijo a Israel, seréis santos porque yo soy santo. Las otras naciones no tenían nada de santo. Eran brujos, hechiceros, sacrificaban hasta seres humanos, hacían hasta bestialismo, idolatría y incesto, la lista sigue. Algunas de esas naciones Dios las destruyó porque sus pecados llegaron al colmo delante del Señor. Entonces, es como que Dios dice, ¿qué tienes tú que ver con esa gente? ¿Qué tienes que ver con esa nación que no tiene ni principios ni valores? No tiene nada que ver con el ideal que yo tengo para ti. En otras palabras, a menos que tú seas como ellos, pues entonces sí camina con ellos.
Pero si tú no eres como ellos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y eso nos lleva al otro texto que está en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Hermano César, el control creo que se me cayó por acá. A ver si me ayuda a encontrarlo cuando moví la computadora. No sé si acá en el púlpito, aquí arribita del púlpito, por acá, en algún lado se me cayó. Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo número 14 en adelante, que es la lectura bíblica que hizo nuestra hermanita. Vamos a leerlo. Si lo encuentran me dicen amén. Segunda de Corintios 6, 14 en adelante. ¿Lo encontraron? Más fuerte, más fuerte. ¿Lo encontraron? Ok. Es Segunda de Corintios. Primera de Corintios. ¿Es lo que leyó la hermana? No, era segunda, ¿no? Está en primera. A ver. Bueno, me parece que el hermano tiene una versión apócrifa. Es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. Primera de Corintios 6, hermano, habla acerca de juntarse con una ramera y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no podemos unirnos, ¿me entiende? Pero Segunda de Corintios habla de otro concepto de la luz y las tinieblas. Es muy similar, por eso quizás el hermano es muy similar el contexto en la Primera de Corintios. Dice ahí, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Casi hace un eco, ¿no es verdad? A lo que Dios dice en Amós 3:3, que andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Versículo 15, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos será mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y que dice el Señor, apartaos. O sea, casi, no te juntes con ellos, no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón Dios no quiere que toquemos lo inmundo? ¿Por qué razón Dios no quiere que sus hijos se mezclen con infieles? No es como un concepto muy elitista. Es decir, los santos, ¿verdad? Y los demás son como la chusma, Dios no los quiere. No, Dios llama al mundo entero a la santidad. No es solamente un pueblo, Dios ya es el llamado a todo el mundo. La diferencia es que el mundo no quiere la santidad. El mundo quiere seguir su propio camino. Cada quien siguió su camino y se alejó de Dios. Pero el hecho de que alguien que sí recibió el llamado de Dios y quiera hacer la diferencia en este mundo, el tú mezclarte con gente que es rebelde en contra de Dios, dice el dicho que el que con lobos anda, y tarde que temprano vas a ser influenciado. Es el concepto de la influencia. O ellos te influencian a ti o tú los influencias a ellos. Pero recuerda, la corriente de este mundo es más grande que el rito nuestro. Porque la corriente de este mundo es gigantesca. Y Dios dice, no toques, apártate y serás mi especial tesoro. Ahora, el día de ayer estudiamos un poquito el concepto acerca de ser protestante y ser evangélico. ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos ayer. Si era lo mismo ser un evangélico o si era lo mismo ser un protestante. Ahora, la palabra protestante ya no es tan común hoy en día. Entre las iglesias cristianas, la palabra que es popular es la palabra evangélico. De hecho, la gran mayoría de gente dice, sí, yo soy evangélico. Y esa palabra la etiquetan prácticamente en todas las iglesias que son cristianas. Por ejemplo, pentecosteses o pentecostales le llaman evangélicos, luz de Dios, luz del mundo, bautistas, todos están en la categoría de evangélicos porque predican el evangelio. Sin embargo, hace siglos la palabra que se les acuñó a los que no pertenecían a la iglesia madre o a la iglesia universal o católica, se les acuñó el título de protestantes. Ahora, había una razón por la cual les llamaron protestantes, porque varios de sus sacerdotes de la iglesia católica
descubrieron que la Iglesia católica, y tengo que mencionarlo por nombre y apellido, ya que estoy hablando de protestantes, pues tengo que hacer diferencia entre católicos y protestantes. Estos sacerdotes católicos se dieron cuenta que la Iglesia católica se había apartado de lo que se llama la sana doctrina. La doctrina que los apóstoles recibieron de Cristo. Y que a través de los apóstoles esta sana doctrina fue regada por el mundo conocido de aquel entonces. De hecho, estos líderes, que después fueron llamados protestantes, reconocieron que la profecía de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 en adelante, en donde decía que muchos se apartarían de la sana doctrina dentro de la iglesia cristiana. Y al apartarse de la sana doctrina, aparecerían maestros que enseñarían mitos, tradiciones y fábulas. Y la gente tendría comezón. Y ayer les expliqué acerca de la comezón, ¿verdad? Tú te rascas y hasta te puedes sangrar, pero qué rico sabe rascarte. Y hay gente que ciertas doctrinas lo están destruyendo, pero siguen rascando. Por más que tú les das la sana doctrina, ya les gustó rascar. Ya les gustó esa doctrina, ya les gustó esos mitos, ya les gustó esas fábulas y tienen comezón, no de la sana doctrina, no de la palabra, pero de mitos, tradiciones y palabra de hombre. Por esa razón apartaron sus oídos de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Bueno, San Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra es. Al apartarse de la verdad, se apartaron de, el escrito está de la palabra de Dios. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto que pasó, tienen comezón de mitos, tienen comezón de tradiciones. Ahora, en Tesalonicenses, el apóstol San Pablo, hablando de este apartamiento de la verdad y el seguir mitos y tradiciones, hablaba que aparecería en la iglesia la figura de un personaje que se haría pasar por Dios en la iglesia cristiana. Más de 35 eruditos protestantes de aquellos entonces, llamados precisamente herejes, identificaron la profecía de Tesalonicenses nada más y nada menos que en la figura del Papa de Roma. Sí, en el Vaticano. Más de 35 eruditos desde Melanchthon, desde Lutero, desde Tyndale, desde Savonarola y desde el mismo Ganso de Bohemia, que fue asesinado por haber descubierto la verdad. Eso lo estudiamos ayer. ¿Recuerdan ustedes cómo él habló cuando lo estaban quemando en la estaca? John Huss, el bohemio, el checoslovaco, la palabra Huss, estudiamos el día de ayer, en checoslovaco significa ganso. Y por eso a Juan Huss, al sacerdote, se le llamaba el ganso de Bohemia. Resulta ser que fue el primer sacerdote católico en ser ejecutado a manos de la Iglesia Católica, a manos de la Santa Inquisición, por haber sacudido las aguas dentro de la Iglesia Católica. El haberse atrevido a decir que la Iglesia había abandonado doctrinas bíblicas, Juan Huss lo habría de pagar caro. Es más, lo pagó tan caro que lo pagó precisamente con su propia vida. Y en su biografía, en la parte final, la parte amarilla, dice, él fue quemado en la estaca por la acusación de herejía de parte de la Iglesia Católica, porque supuestamente estaba en contra de doctrinas de la Iglesia Católica. Claro, no estaba en contra de la sana doctrina. Lo que estaba en contra es que la Iglesia estaba enseñando mitos, fábulas y tradiciones inventadas por hombres. Tenía un buen argumento, tenía una buena base. Lo que él decía era que la iglesia tiene que estar basada en el escrito está de la palabra de Dios. Ese fue su argumento. Pero entonces la iglesia, su respuesta fue muy simple, lo condenó, le llamó el hereje y lo quemó en la hoguera. Por supuesto, hay que tener valor para vivir lo que tú crees. Hoy en día tenemos millones de cristianos que se llaman cristianos, pero a la hora de la hora se dan cuenta que en vez de ser cisnes somos gallinas. Que a la hora de la hora no todo lo que brilla
es oro. Pero la historia nos dice que hay hombres que sí han vivido por convicción. Que la idea de lo que ellos creen en el corazón es mucho más que una doctrina o una idea. Es algo que los ha transformado desde adentro al grado de dar su propia vida por ello. Ahora, cuando él estaba muriendo, estudiamos el día de ayer que él dijo en la estaca, quémenme a mí, pero dentro de 100 años Dios levantará no un ganso, pero un cisne. Y este cisne no lo podréis matar, no lo podréis quemar, ni tampoco lo podréis poner en la estaca. Ahora, cuando él mencionó eso, estaba haciendo una profecía de nada más y nada menos de Martín Lutero. Porque Martín Lutero habría de ser el cisne que Dios habría de utilizar para darle un terremoto a la Iglesia Católica. Y fue un terremoto. Lo que Martín Lutero inició hace 500 años, fíjate, hace 500 años después, se deja de ver en la diversidad de iglesias protestantes y evangélicas que vinieron como el resultado de lo que Martín Lutero comenzó. Tú dirás, bueno, pero ese sacerdote no hizo mucho, no le hizo mucho daño a la Iglesia Católica. La pura verdad es que el daño está hecho. Son más de 500 millones de evangélicos que están fuera de la Iglesia Católica. Y cada día están saliendo más, porque mucha gente se está dando cuenta de la verdad de la palabra del Señor, y más se dan cuenta de la palabra de Dios, están tomando decisiones y están siendo libres de la falsa doctrina y están regresando a la sana doctrina de la palabra de Dios. Ahora, el día de ayer nos quedamos en nuestro estudio la respuesta de la Iglesia Católica al movimiento protestante. Estudiamos que en 1540 el Concilio de Trento condenó a los protestantes. Lutero, a sus líderes y todo aquel que creyera las doctrinas luteranistas, calvinistas o de cualquier otro erudito protestante era condenado. Y para esto el instrumento de contraataque fue la Santa Inquisición. Sí, la Santa Inquisición no la inventó Hitler, la inventó la Iglesia Católica. Tú lees cualquier libro de historia y, eso está ahí. ¿Por qué crees que se llama Santa? Porque quien creó esa institución fue la Santa Iglesia Católica. Así es que en el nombre de erradicar a los herejes, mataron millones. Millones. No creo que haya un libro que sea exacto para describir los millones de personas que murieron a las manos de la Santa Inquisición. Por supuesto, con la bendición del Papa de Roma. Pueblos enteros fueron destruidos. San Bartolomé fue erradicado del mapa. La Santa Inquisición lo destruyó. Tú puedes leer El conflicto de los siglos. La sierva de Dios explica lo que sucedió en esa matanza infernal. Era tanta sangre que la sangre se unió al río. Decapitación de personas, mujeres muertas. No respetaban ni a los niños, ni a los adultos, ni a los viejitos, los educados o los ricos. Todos fueron masacrados y su pecado era ser protestante. Su pecado era querer regresar a la sana doctrina de la palabra de Dios y lo pagaron con su propia vida. Pueblos fueron prácticamente forzados a vivir en las montañas, como los valdenses, por generaciones y generaciones, esos siervos de Dios. Por cierto, acerca de los valdenses, tú sabías que los valdenses guardaban el sábado, creían en la ley de Dios, tenían el bautismo correcto según le enseñaba la palabra de Dios, y lo único que necesitaron fue la santa palabra del Señor para conocer la verdad. Pero finalmente la Santa Inquisición los encontró y fueron también destruidos, un pueblo que llevaba la luz de la verdad. Los albigenses, y bueno, la historia sigue. La historia sigue. De hecho, el resultado de la máxima persecución en Europa por la Santa Inquisición fue lo que provocó a los padres peregrinos de Estados Unidos a dejar Europa y venir a este país. ¿Por qué crees que este país es protestante? En cada iglesia hay una esquina, en cada esquina hay una iglesia. Si no es mormona, es testigo, si no es testigo, es bautista, si no es bautista, luz de Dios. Este país es protestante porque los protestantes que huyeron de Europa por la Santa Inquisición encontraron refugio en las costas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la Estatua de la Libertad, cuando entrabas por creo que Ellis Island, en Nueva York, le decía, aquí no hay persecución. Aquí tú puedes practicar la religión que tú tengas y aquí no hay estaca como Han Haas, no te vamos a quemar, no te vamos a matar. Aquí hay libertad de religión porque en Europa, con la Santa Inquisición, no había libertad de religión. Allá o eras católico o eras hereje.
Y si eras hereje, pues entonces a quemarte en la estaca, ¿no? Pero Estados Unidos brinda una nueva oportunidad de refugio para que la luz de Dios no se extinga y siga aquí en América. Obviamente esto provoca que América se convierta en el bastión de los misioneros. De aquí la luz de Dios salió para todo el mundo. De aquí los grandes misioneros como esta iglesia que es bautista, los bautistas fueron uno de los primeros misioneros que empezaron a regar la palabra de Dios por todos lados. Las agencias de publicaciones de Biblias aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, y millones y billones de dólares han sido invertidos para que el mundo sea evangelizado con la luz de la verdad de Dios. Ahora, obviamente, 500 años después de que Martín Lutero clavara sus tesis sobre justificación por la fe y ese martillazo hiciera sacudir los fundamentos de la Iglesia Católica, la pregunta es, ¿sigue el movimiento protestante vivo todavía? ¿Todavía entre las iglesias evangélicas o protestantes existe la protesta? ¿O ya no hay protesta? ¿Todavía los protestantes tienen su misma posición acerca de la Iglesia Católica que tenían los protestantes originales? ¿O los nuevos evangélicos, porque ya no se les llama protestante, ahora se les llama evangélicos, tienen una percepción diferente acerca del papado, del Papa y de la Iglesia Católica? Tengo que mencionarte que algo muy raro, por así decirlo, está sucediendo en el mundo evangélico. Fíjate, ya no digo protestante, el mundo evangélico. Cosas muy raras. Ahora, lo único que voy a hacer ahora es hacer una pequeña investigación muy rápida acerca de cosas muy curiosas que están sucediendo en el mundo evangélico y que aprenderemos que no es casualidad lo que está pasando en esas comunidades. Hay un diseño bien elaborado por más de 400 años para afectar el ADN de las iglesias que se salieron de Roma. Es un plan bien estructurado, paciente. El plan no fue hecho a 50 años o 70 años. Estamos hablando un plan elaborado a cientos de años en el futuro, para de una vez no cortar manos o cortar brazos de los protestantes, sino por una vez y para siempre cortarles la cabeza y exterminar para siempre a los protestantes. Por eso mi tema del día de hoy se titula El fin del protestantismo. Hay un rockero argentino, que era rockero, pelo largo, blasfemo, de todo. Se convirtió al evangelio y se hizo evangélico. Y él, aquí en California, él vive aquí en California y dirige en la comunidad hispana lo que se llama la Catedral de Cristal. Está cerquita de México. Cuando tú vas para México, en la autopista vas a ver una tremenda catedral bien bonita de vidrio, hermosa, de cristal la catedral. Y claro, los americanos son los que son dueños de ellos, es Schuller, pero él dirige la iglesia hispana que se congrega ahí. Y claro, él todos los domingos predica, está con ellos y es conocido en la televisión. Y un día le hicieron una pregunta si él, qué pensaba o cómo se sentía al ser evangélico. Y fíjate, evangélico. Y entonces le preguntaron que él cómo se sentía en su relación con los católicos. Uno, ¿te sientes evangélico? Y número dos, ¿cómo tú, como evangélico, si te sientes evangélico, cómo tú te sientes en tu relación con la comunidad católica y los católicos? Su respuesta fue la siguiente. Cuando a mí me dicen yo soy evangélico, me defino que no, yo no soy evangélico, nunca me sentí un evangélico, jamás. Yo me siento un cristiano. Cuando hay gente que me dice yo soy católico y pone como cierta distancia, yo digo, los dos somos cristianos entonces, me encanta. Pero me dice, pero tú no crees en la Virgen, ¿cómo que no? Si el Señor no nació obviamente por un ovni, tuvo que haber nacido por una virgen. Ok. Él dice, no soy evangélico. Fíjate, primero protestantes, pero ya no es protestante. Después los etiquetaron como evangélicos, pero él dice, ya no soy evangélico. Entonces, ¿qué es? Cristiano. Qué interesante palabra, ¿no? Cristiano. Bueno, resulta ser que los católicos también se llaman, entonces quiere decir que están iguales, ¿no?
O sea, casi lo que está diciendo es, ya ahorita no hay diferencia entre ser evangélico o ser católico. Ahora, el video no te lo pongo de un miembro que va a la iglesia y se sienta el domingo y da su ofrenda y se regresa a su casa a ver el fútbol. Estamos hablando de un mega evangelista, líder de una de las más grandes iglesias aquí de California, que es la Catedral de Cristal, que dice, yo ya no me siento evangélico, soy cristiano. Y de los católicos, pues dicen que no creemos en la Virgen. Yo, claro que creo en la Virgen, ¿o qué? Nació de un ovni. O una de dos, o es ignorante por decisión, o se hace el ignorante. Lo de la Virgen María es muy obvio, ¿no? La diferencia entre el católico y el evangélico es que el católico adora a la Virgen María. El evangélico respeta a la Virgen María porque Dios la escogió para que Cristo naciera de ella. Hay una gran diferencia, ¿no es verdad? Hay una gran diferencia. Ahora, si Dante Gebel piensa que el evangélico tiene la misma posición teológica que el católico, es ignorante por decisión. O tiene que ir un poquito más a estudiar lo que dice la Biblia, que el único que merece gloria, honra y adoración es Cristo Jesús. Nadie se la puede quitar, nadie. Esa gloria le pertenece. ¿O quién murió por ti? Yo lo digo con todo respeto, querido amigo. Pero la verdad es la verdad. Nadie murió en esta tierra y derramó su sangre por ti. Solo fue Cristo en la cruz. Ahora, si tú quieres subir a la cruz, a la Virgen María, que yo digo es bendita porque dice la Biblia, yo no puedo darle un lugar que Dios no le dio. El mismo Juan el Bautista no tomó ese lugar. ¿Y Juan qué dice? Es necesario que él crezca, que yo qué. Que yo mengüe. Por eso la Biblia, hablando de la Virgen María, cada vez desaparece más la figura de ella. Porque la gloria no iba a ser para ella, la gloria iba a ser para Cristo Jesús. Ah, pero dice Dante Gebel que la Virgen, sí, yo también creo, igual que un católica. Entonces, si él cree como evangélico la misma posición católica de la Virgen María, para mí eso es una banderita roja. O es un católico infiltrado entre los evangélicos, que está trabajando para la Iglesia Católica y está tratando de unir la luz con las tinieblas. Eso, si yo fuera miembro de su iglesia, sería para mí un motivo de preocupación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo él llega a estas conclusiones? O por cierto, también le hicieron una pregunta, ¿qué pensaba el del nuevo Papa? El Papa Francisco. Bueno, lo que pasa es que Dante Gebel es argentino. Y Francisco es argentino también. Entonces le dijeron, a ver, de argentino a argentino, ¿qué piensas tú del Papa Francisco? Y bueno, esto es lo que él dice. Dante Gebel. Esa es la Catedral de Cristal, mira qué bonita, es grande, gigantesca. Bienvenidos, hermano y pastor, y gracias por venir esta mañana. Traduce el inglés. Thank you, Pastor. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar, My first question is that I have to ask, ¿cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? what are your thoughts concerning the new Pope? Él es también de Argentina, He's ¿verdad? also from Argentina, correct? Yeah. Él es muy conocido He's very well known en Argentina. in Argentina. Su trabajo como sacerdote. His job as a priest. Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud And many times he did lots of things for the youth, y por los pobres también. for the poor. Siempre nos sorprendimos los argentinos The Argentinians were very surprised cuando nos enteramos que el Papa when we found out era that the argentino. Pope was Argentinian. Y lo más sorprendente What was most es surprising que was dicen que era humilde. he's very humble, Porque dicen que los argentinos no son humildes. because they say that Argentinians aren't humble. Pero fue increíble. But it was incredible. Y son esas cosas que suceden en la historia, These are the things that happen in history. que por la cercanía That because when you're so uno close, no puede dar una lectura todavía. you still really can't give a lecture about it. Pero sé que hay algo de Dios en todo esto. But I know there's some. Algo de Dios. Obviamente, en todo lo que él dijo, hay cosas que son terribles. Claro, uno tiene que ser analítico, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, él dice, puras cosas buenas, ¿se fijaron? Él es bueno, es humilde, es sencillo, atrae a la gente. Y dice, yo todavía, es cuestión de ver cómo se va a dar su ministerio, pero yo siento que hay algo de Dios. ¿Se fijaron? Hay algo de Dios.
Yo tendré una pregunta para él y para los que defienden la postura del Papa Francisco. Ahí va la pregunta. ¿El Papa Francisco defiende la sana doctrina de la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios suprema en la vida de él como jefe de una de las iglesias más grandes a nivel mundial? ¿Cuál es la posición del Papa Francisco acerca del pecado de la idolatría que Dios llama abominación? ¿Cuál es su posición? Ahora, si su posición es, ¿saben qué, señores? Nos hemos equivocado porque hay millones de idólatras y es culpa nuestra pisoteando la palabra de Dios. Señor, se acabó eso. Vamos a limpiar las iglesias. Yo diría, ahora sí yo diría, qué humilde. Ahora sí yo digo, qué humilde. Esa es verdadera humildad. Verdadera humildad no es andar así con la cabeza y mira qué humilde. Hay gente que se ve así, pero a la hora de la hora son más soberbios que otra cosa. Mira, las apariencias engañan. La verdadera humildad no es cómo te ves, es lo que haces. Es lo que haces. Tú puedes ver una persona así tan amable, pero cuando ofende a la esposa, primero muerto que pedirle perdón. No, el verdadero humilde es el que va con la mujer y le dice, ¿sabes qué? Me trago mi orgullo, perdóname, yo me equivoqué. Esa es una persona humilde, el que hace cambios en su vida. La pregunta, ¿él está haciendo cambios en la Iglesia Católica para llevar a la Iglesia a la sana doctrina de la palabra de Dios, a la ley y al testimonio? La respuesta es no. Más de 150 doctrinas que son basadas en mitos y en tradiciones y en gente que nomás está rascando el oído por tradiciones de hombres, no han sido cambiadas. Siguen bautizando niños recién nacidos que están en contra de la palabra de Dios. Siguen orándole y rezándole las imágenes. Yo he ido a Perú, yo he entrado a los templos católicos en donde la gente está llorando. Ya no hay espacio de tantas imágenes que hay en la catedral y en las iglesias. Ah, ¿cambió Francisco? No, no cambió. Ellos siguen con sus mismas doctrinas en contra de la palabra de Dios, pero lo que me sorprende no es que la Iglesia Católica no haya cambiado, la Iglesia sigue su posición. Pero yo noto una metamorfosis, no en la Iglesia Católica, pero en los evangélicos. Es algo muy raro lo que está pasando en la comunidad evangélica, en la percepción que ellos tienen del Papa, del Vaticano y de la Iglesia Católica. Yo esto le llamo el caballo de Troya entrado dentro del mundo evangélico. Y este caballo de Troya lo ha preparado la Iglesia Católica para penetrar las comunidades cristianas desde adentro, para desde adentro hacerles perder su identidad. ¿Quiénes son? ¿Para qué Dios las llamó? Porque muchos piensan que ser cristiano es venir un rato a la iglesia y regresar a la casa como nada. Eso no es ser cristiano. Hay una misión en este mundo. Estamos en guerra, luz contra las tinieblas, la verdad contra el error. Y cada cristiano que se hace cristiano es un soldado en el ejército de Dios. Estamos peleando. Es una guerra continua entre la luz y la verdad, entre las tinieblas y la oscuridad. Ahora, hoy en día ha quedado un papa que se ve bueno y que se ve carismático y que está arrastrando a millones de personas, y el mundo evangélico se ha dejado deslumbrar por el Papa Francisco. Y por cierto, se puso Francisco supuestamente por Francisco de Asís. La humildad, la sencillez, la pobreza, etcétera, etcétera. De hecho, apenas recién instaurado, la revista Time lo nombró como la persona del año, más famoso que Barack Obama. Más famoso que el presidente de los Estados Unidos. Ya quisiera Barack Obama tener la popularidad que él tenía cuando entró. Ya quisiera. El mundo entero lo ha idolatrado. Fue a Brasil y dicen que iba a ir 1 millón de personas a su misa. No fue 1 millón, fueron 3 millones. Solo para que tengas la idea, el arrastre que él está teniendo entre católicos y entre evangélicos. Ahora, no solo católicos y evangélicos, políticos del mundo están sorprendidos con el Papa Francisco. Por ejemplo, él vino apenas en 2015 a Estados Unidos, se reunió con el presidente Obama, entró a la Cámara de Representantes. Tú sabes que hay 2 bancadas, ¿verdad? Republicanos y demócratas. Y tú sabes que, por ejemplo, cuando Donald Trump habló, siempre los republicanos se levantan y los demócratas sentados, nadie se levanta. Así están en pleito ellos, ¿no? Cuando toca un presidente demócrata y habla, todos los demócratas se ponen de pie, aplauden, y los republicanos sentados. Hay una animosidad. Pero cuando entró el Papa Francisco, las 2 bancadas se pusieron de pie. Nunca ha pasado.
que siempre están peleados, pero cuando entra el Papa de una iglesia, de la Iglesia Católica, se ponen de pie. John Biden, católico. Pelosi, católico. Tú sabes que los más grandes líderes de América hoy en día son católicos. La Suprema Corte, 5 jueces supremos son católicos. Ya el catolicismo se ha metido a controlar este país. Y de hecho, los católicos son los que controlan los medios de comunicación, especialmente los jesuitas. Pronto les doy un sermón acerca de eso, cómo los medios de comunicaciones están controlados por la Iglesia Católica. Eso lo veremos más adelante. Pero el punto es que hoy en día quien domina a la Iglesia Católica son los jesuitas. Son los jesuitas. Si tú lees la historia, la Iglesia misma católica, cuando la orden de los jesuitas se inició, llegó un momento que el poder que los jesuitas agarraron dentro de la Iglesia Católica hizo temblar a la Iglesia Católica, incluyendo a papas. De hecho, hubo un papa que eliminó la orden de los jesuitas. La eliminó, dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegó la orden de los jesuitas. Lo envenenaron. El próximo papa que vino restauró otra vez la orden de los jesuitas. Porque los jesuitas, más que ser una orden de sacerdotes, es una orden militar dentro de la Iglesia Católica. Por eso hay 2 papas en la Iglesia Católica. Uno se llama el Papa Negro y el otro es el Papa Blanco. El Papa Blanco es la cara visible de la Iglesia Católica, en este caso Francisco. Y el Papa Negro es lo que se llama el general de la orden de los jesuitas. La razón por que se le llama Papa es por el poder que tiene. Y mira cuánto poder tienen los jesuitas hoy en día, que el Papa que quedó es jesuita. La primera vez en la historia, desde que los jesuitas se levantaron, que quedó un papa jesuita, para que veas el control, la influencia y el poder que tienen ahorita los jesuitas en el Vaticano. El secretario del Vaticano es jesuita también, el papa es jesuita, y aquí está el general de los jesuitas. 2 jesuitas, 2 generales y 2 papas de la orden de los jesuitas, dirigiendo el Vaticano y dirigiendo el mundo. Ahora, alguien preguntará y dirá, ¿por qué preocuparse? La Iglesia Católica ha cambiado. Ya no es la misma iglesia de la Santa Inquisición. Ya no es la iglesia que tiene el fuego encendido, los instrumentos de tortura preparados. Ya no es la iglesia que tiene el ejército de la Santa Inquisición para destruirnos. Además, vivimos en Estados Unidos. Este es el país de la libertad y este país siempre nos va a defender. Aquí la Iglesia Católica no puede meterse para perseguir. ¿Para qué preocuparse? La iglesia cambió. Que no ves al Papa tan buena gente, tan amable, tan... ya no estén así como viendo moros con tranchetes. O sea, no tengan miedo, ya la iglesia ha cambiado. Bueno, resulta ser, si eso es verdad, que la iglesia cambió. Para tú ser un sacerdote jesuita, tú tienes que hacer un juramento. O sea, es como una orden secreta, ¿verdad? Como los masones tienen que juramentar. Los jesuitas tienen que juramentar para ser aceptados como jesuitas dentro de su orden. Por siglos nadie supo el juramento que los jesuitas hacían, por siglos. Hasta que finalmente en los últimos años su juramento salió a la luz pública. El juramento aparece en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, es un récord público, cualquiera lo puede encontrar. Y si tú quieres, métete al internet, a la página de Google y solamente coloca el extremo juramento de los jesuitas y ahí te aparecen cientos de páginas donde públicamente ya el juramento está establecido. Te voy a leer un poquito el juramento de los jesuitas para que tú tengas una idea. ¿Quiénes son ellos? Es el juramento que los hacen decir, y mientras estoy leyendo el juramento, tome en consideración que este juramento lo hizo el Papa Francisco. Tú dirás, se ve buena gente. Bueno, lee lo que él juramentó. Y de hecho tuvo que sacar su propia sangre para firmar este juramento. El juramento dice así: yo en la presencia del omnipotente Dios, la bendecida Virgen María, el bendecido Miguel, el arcángel, el bendecido Santo Juan Bautista, los santos apóstoles, Pedro, Pablo y los santos anfitriones sagrados del cielo, y usted mi Padre espiritual, el general superior de la Sociedad de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en el pontificada de Pablo III y continuada en la presente por el útero de la Virgen, la matriz de Dios y el bastón de Jesucristo. Declara y jura que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Él es Dios en la tierra.
El Papa es Cristo aquí en la tierra. Y la verdadera y única cabeza de la Iglesia Católica, que yo sepa, según Colosenses, la única cabeza de la Iglesia es Cristo Jesús. Pero para el jesuita no, para el jesuita el Papa, como es el representante de Dios, Él es Cristo y la cabeza de la Iglesia. Y que por la virtud de las llaves que atan y desatan dadas a su santidad por mi Salvador, Jesucristo, el que tiene poder para destronar reyes, príncipes, estados libres o asociados y gobiernos heréticos, todos siendo ilegales sin su confirmación sagrada, y que ellos puedan ser destruidos sin riesgos. Les mencionaba a los hermanos ayer que me hubiera gustado predicarles en la tarde el tercer tema de esta serie, que se llama Los jesuitas y el nuevo orden mundial. Es que tenemos que entender la teología católica. Si tú no entiendes la teología católica, estamos dando golpes al aire. Intentamos conectar los cabos. Según la teología católica, en una doctrina que se llama la sucesión apostólica. Muy bonita la palabra, sucesión apostólica. ¿Qué significa la palabra sucesión apostólica? Según la Iglesia Católica, Pedro fue el primer papa delegado por Cristo Jesús. O sea, toda la autoridad que Cristo dijo, toda autoridad me es dada, le pasó esa autoridad a Pedro. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Ahí que Cristo le da las llaves de autoridad a Pedro. Y dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates aquí será desatado en el cielo. Por eso la tiara de los papas tiene las llaves y son 3 coronas. ¿Por qué 3 coronas? Porque representa la autoridad que Dios le dio al Papa en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Qué significa eso? Que si la misma autoridad que Cristo recibió la pasó a Pedro, si Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, también lo es Él. El Papa quiere decir que ningún presidente, gobernador o rey de esta tierra es superior al Papa. ¿Por qué razón? Porque ¿quién está encima de Dios? Más bien Dios está encima de toda autoridad de esta tierra y la Iglesia no tiene que sujetar su autoridad a ningún gobierno político. Más bien los gobiernos políticos tienen que sujetar su autoridad a la Iglesia Católica. Por esa razón en Europa todo gobernante tenía que ser coronado por el Papa. Si el Papa no le ponía la corona no era legítimo su reinado. No era legítimo. ¿Por qué? Porque quien recibía la autoridad para gobernar era el rey de parte de la Iglesia. No de parte del pueblo, no había democracia. El Papa era el que lo coronaba y decía, ahora sí usted es rey. Entonces ahora sí gobierna. Y todos los gobiernos eran sujetos al Papa. Por esa razón en la Santa Inquisición, quien gobernaba la Santa Inquisición era el Papa de Roma. Era la última autoridad en la tierra. Ahora tú dirás, pero pastor, esos eran tiempos viejos. Hoy en día la Iglesia Católica ya no controla el Estado. La respuesta es sí. La Iglesia no controla más el Estado. Porque Apocalipsis 13 dice que la bestia recibió una herida mortal. La influencia religiosa, la Iglesia Católica siempre la ha tenido. En la herida mortal, lo que perdió fue el poder civil y político. Ya no gobierna las naciones. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que la herida mortal será. Ahora, cuando sea sanada, todo lo que te voy a leer aquí va a repetirse. Ahora, no lo hacen ahora porque no tienen la autoridad. Esa es la única razón que no lo hacen. Por eso es la apariencia de mansedumbre y tan amables y tan bondadosos, pero cuando tengan la autoridad se quitan la máscara. Y vas a conocer, te guste o no, no importa lo que tú digas de ellos, que hipócritas, nos engañaron. Tú di lo que quieras. Viene la Santa Inquisición otra vez y el fuego de la persecución se va a repetir. Pero hay una piedra en el zapato para la Iglesia Católica que no le permite retomar otra vez el poder que tenía antes. Y esa piedra en el zapato se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso los ojos del Vaticano están ¿en dónde? En Estados Unidos. Por eso me hubiera gustado hablarte del nuevo orden mundial, que no lo voy a poder hacer. En otra ocasión que venga, te voy a hablar acerca de los planes del Vaticano para dominar al mundo, que están a punto, Están a punto. Sigue diciendo el juramento. Por lo tanto, yo con todo mi poder defiendo y defenderé esta doctrina y el derecho y costumbres de su santidad en contra de los usurpadores de la autoridad herética, protestante o cualquier otra, especialmente la Iglesia Luterana de Alemania,
Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y la actual presumida autoridad de las iglesias de Inglaterra, los anglicanos, y de Escocia. Y las sucursales de las mismas que actualmente están establecidas en Irlanda y en el continente de América. Ya los padres peregrinos habían llegado a los Estados Unidos. Y en otras partes, y todos los partidarios que se estiman ser usurpados, heréticos, oponiéndose a la Santa Madre Iglesia de Roma. O sea, en la mente de la Iglesia Católica, todos los que no son católicos son herejes, incluyendo Estados Unidos. Y aún los gobiernos que no son católicos son usurpadores, porque nunca recibieron la bendición del Papa de Roma. Por esa razón son heréticos y son usurpadores. Sigue diciendo, yo ahora renuncio y reniego cualquier lealtad debida a cualquier rey. Quiere decir que si tú eres americano y estás en la Suprema Corte y llega el momento de tomar una decisión, no es a favor de tu nación, es a favor de tu religión. Y eso es muy preocupante. Porque a Dios lo que es de Dios y a César, si yo pertenezco a una nación, mi lealtad y obligaciones por la nación a la que yo pertenezco y los bienes de mi nación, de mi gente, de mi pueblo. Pero si mi religión está encima de mi identidad nacional, es muy peligroso, porque ahora mi conciencia no está sujeta a mi nacionalidad, sino a mi religión. Y lo que me manden mis superiores, no importa que sea americano, va a estar mi lealtad a la religión. ¿Por qué te digo eso? Porque si ahorita hay 9 magistrados de la Corte Suprema, son los que deciden la última palabra de las leyes en este país, y 5 son católicos. Si el día de mañana quisieran pasar una ley dominical, hermano, eso es muy realista que puede ser posible. Porque ya la gran mayoría que están en la Corte Suprema son católicos. Y dice ahí, mi lealtad no es al rey, según el jesuita, mi lealtad es a la iglesia. Además declaro que las doctrinas de la Iglesia de Inglaterra y Escocia y calvinistas, hugonotes y otros nombres liberales o protestantes, te fijas, no existían los evangélicos, esa es una onda más reciente, que sean condenables y ellos mismos maldecidos y que todos sean maldecidos quienes no la abandonen. Esa es la posición de la Iglesia. La posición de la Iglesia es que todos los protestantes son tomates podridos. A ver las hermanas que son cocineras. Bueno, yo sé también que hay hermanos que les gusta la cocina, pero si tú tienes tu canastita de tomates y encuentras un tomate podrido, a ver, hermanitas de la cocina, ¿qué se hace con un tomate podrido? ¿No se limpia? Bueno, depende, porque hay restaurantes que hasta eso los meten, ¿no? Pero en términos generales, ¿qué se hace con un tomate podrido? ¿Se puede rescatar? Hay una sola cosa que se hace con un tomate podrido. Tira a la basura. En la mentalidad de la Iglesia Católica, nosotros somos tomates podridos. No importa la iglesia que seas, mormón, testigo, bautista, adventista, estás en la misma canasta de tomates podridos. Y la razón es porque te saliste de la Iglesia Católica, esa es la razón. El tú no pertenecer a la Iglesia Católica ya te hizo un tomate podrido. Y en la mentalidad de la Iglesia Católica, ya el tomate podrido no tiene cura. ¿Por qué crees que la Santa Inquisición los exterminaba? Y aunque había protestantes que estando en la estaca les ponían la cruz y le decían, ¿te retractas o no? Sí, me retracto. ¿Les perdonaban la vida? No, lo mataban también. Pero bueno, los mataban perdonándolos. ¿Pero por qué los mataban? Porque ya estaban podridos y ya está infectado. Ahora, tiene lógica, ¿no? Por ejemplo, Satanás era un tomate podrido en el cielo. ¿Qué hizo Dios con él? Lo tiró para afuera. ¿Por qué? Porque se no infectaba a los otros tomates. La mentalidad de la Iglesia Católica es, estos ya se echaron a perder. Sus doctrinas, todas raras, todas podridas, ya no respetan al Papa, no respetan la autoridad, no respetan a los cardenales, no, ya están podridos, son rebeldes. Entonces hay que acabarlos a ellos. Y eso lo hizo la Santa Inquisición. Por mucho tiempo los quería, los condenaron, los maldicieron si no abandonaban la posición que ellos tenían. Ahora dice, yo declaro que ayudaré y asistiré y aconsejaré todos o cualquiera de los agentes de su santidad, en cualquier lugar donde yo esté, Suiza, Alemania, Holanda. O sea, tienen agentes. Si hay una red de agentes trabajando para el Vaticano, si hay una agencia gigantesca que ha trabajado, son las agencias del Vaticano. Precisamente en el mes de julio, si no estoy mal, estoy yendo a Tabasco, al Congreso Nacional de Sostén Propio.
Este año me invitaron, voy a estar desde Tijuana hasta Cancún con todos los ministerios de sostén propio en México, y el tema que les voy a dar son sociedades secretas del Vaticano. Y voy a hablar acerca de los templarios, voy a hablar acerca de Caballeros de Colón, voy a hablar acerca del Opus Dei y la segunda parte de los jesuitas. Todo eso lo vamos a presentar en el mes de julio para allá, pero la red del Vaticano es gigantesca. Es gigantesca el control que tiene a nivel de los bancos, a nivel de las escuelas, a nivel de la educación y del gobierno. Es gigantesco. Por eso dice, yo como jesuita trabajo con todas las agencias del Papa. Además prometo, y esta es la parte que a mí me preocupa del juramento de ellos, parte amarilla. Yo además prometo y declaro que a pesar de que fui dispensado, ¿qué significa la palabra dispensado? Permitido. O sea, se les dio chanza a los jesuitas, ¿eh? ¿De qué se les dio chanza o qué se les permitió en dispensión? Para presumir cualquier religión herética. ¿Entiendes eso? Eso significa que él es jesuita, pero para sus intereses se hace pasar como miembro de cualquier religión. ¿Qué significa eso? Que todas las religiones han sido infiltradas. Obviamente el jesuita no va a llegar a una religión a decir, hey guys, you know what, yo soy jesuita y los vine a destruir, nomás esperen, es cuestión de tiempo. Nadie te va a decir eso. Nadie te va a decir eso. Obviamente él va a venir diciendo, ¿saben qué? Ustedes tienen la sana doctrina, el Vaticano se corrompió y el Papa es el anticristo. Y la gente, amén, amén. Este es de los nuestros, ¿verdad? Lo que no saben que es un jesuita infiltrado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saber quién es quién? ¿Cara vemos? ¿Cómo tú sabes quién es jesuita y quién no es jesuita? ¿Cómo saber? Bueno, hay formas. Dios en su misericordia nos ha dado claves para identificar. ¿Qué dice Mateo 7? Por sus frutos. Por ejemplo, en el rancho que tenemos en México, a veces plantamos árboles y fuimos una vez a un vivero a comprar. Y tú sabes que hay árboles que las hojas se parecen casi igualitas, ¿eh? Y yo decía, mire el arbolito de durazno. Y dice, no es durazno, es chabacano. Y digo, pues si la hoja es igual, es chabacano. Es durazno, ya estamos peleando. ¿Qué es durazno? ¿Qué es chabacano? Ahora, porque las hojas se parecen. Y aún el tronco es muy similar. Pero hay una sola forma de saber si era durazno o chabacano. ¿Cuál es la única forma? Pues el fruto, ay sí, no hay de otra. Ahora, en el caso de los jesuitas que han infiltrado las iglesias, parecen ser que son cristianos. Y déjame decir, ellos no han infiltrado solo las bancas de la iglesia. Ellos llegan a los liderazgos de la iglesia. Porque el que controla la cabeza de los cuerpos eclesiásticos domina a la iglesia en general. Ellos están escalando para buscar los que dirigen colegios, los que dirigen iglesias, los que dirigen las altas esferas de administración. Y desde arriba cambiar la teología de las iglesias. Desde arriba quitar la animosidad en contra de la iglesia católica. Desde arriba vender la idea que ya la iglesia católica que cambió, porque no están trabajando para la sana doctrina. Están trabajando para la iglesia de Roma. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, viene un Dante Gebel diciendo, yo soy cristiano y amo a Dios, pero también me cae muy bien Francisco. Por sus frutos conocer. Hay algo raro ahí que no encaja. Te llamas cristiano, pero tus frutos son medio raros. Dices que eres durazno, pero me suenas a papaya. O sea, hay algo muy raro ahí. No hace sentido. No hace sentido. El fruto no va en correspondencia con el árbol. Pero el juramento de los jesuitas dice, podemos infiltrar cualquier iglesia. Nos permitieron. Claro, ellos después ya le dan comunicación a sus superiores de los avances que están haciendo en esas iglesias. Ahora, tengo que decirte que todas las iglesias han sido infiltradas. Y fíjate, cuando digo todas, son todas. Todas. Si el tiempo me diera, es que necesito 3 horas por lo menos para predicar. En la parte final, son 250 gráficas. La parte final es, existe evidencia que la iglesia adventista ha sido infiltrada por la comunidad jesuita. Pero es la parte final, pero yo no sé si me va a dar chance. Apenas voy en la gráfica, creo que 20 y son 200. Mira cómo dice. Bueno, vamos a seguirle. Sigue diciendo. Yo además prometo y declaro que no tendré opinión o voluntad. Quiere decir que, amén, obedece. Lo que te digan que tengas que hacer, tú hazlo. Seré como un cadáver, pero sin vacilar obedeceré
cada y todo mandato que pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa. Recuerda, la milicia, el ejército, no es una orden de sacerdotes, es un ejército del Papa. Que iré a cualquier parte del mundo, donde me manden, a las regiones congeladas del norte, las ardientes arenas del desierto de África, la selva de la India, los centros de civilización de Europa, las guaridas silvestres de los bárbaros salvajes de América, los indios. Y sin murmurar o estar descontento y ser sumiso en todas las cosas o lo que sea comunicado a mí. Es verdad, ellos se metieron por todos lados. Además, tú sabes que hoy se ha descubierto que a muchas de las guerrillas de Centroamérica, quienes la dirigían eran sacerdotes jesuitas. Porque para ellos el usar la guerra como medio de desestabilizar gobiernos en contra de la Iglesia Católica son válidos. Si no, pregúntale a México. Benito Juárez separó a la Iglesia del Estado hace muchos años. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. El resultado es que la Iglesia lo maldijo, lo condenó y lo tiene quemando en el infierno desde hace un montón de tiempo. Porque el pecado de Benito Juárez fue separar la Iglesia del Estado. ¿Cuánto poder tenía la Iglesia Católica en México? No es cuánto poder tenía, cuánto poder tiene todavía. Date una vuelta a Centroamérica, date una vuelta a Sudamérica para ver el poder de la Iglesia Católica. Y en aquellos días hasta los papás no le ponían nombre a los hijos, los sacerdotes ponían el nombre a los hijos. Solo para que tengas una idea del poder y la influencia de la Iglesia Católica. Pero cuando Benito Juárez separa la Iglesia del Estado, le costó su excomunicación. Pero hoy en día, otra vez México volvió al redil. Y México se casó otra vez políticamente con la Iglesia Católica. Otra vez los 130 años de separación de la Iglesia Católica y de la Iglesia y de México desaparecieron y ya son. Si tú piensas que el Vaticano y Estados Unidos no se pueden unir, hermano, o estamos viendo demasiada televisión, o estamos viendo demasiado las novelas y demasiado deporte, que no vemos que por enfrente el diablo está trabajando desde hace mucho tiempo y que el plan el pastel ya lo tiene en el horno hace mucho, solamente le falta sacarlo y ponerle la cerecita. Todo está listo desde hace más de 400 años. Ahora, la idea de ellos es, cuando la oportunidad se les presente, hacer guerra implacable, en secreto o abiertamente, contra todos los herejes, protestantes o liberales, así como se ha mandado a hacer, extirpar. ¿Te acuerdas del tomate podrido? Extirparlos de la faz de la tierra, exterminarlos. ¿A quién se extermina? Si no es a ratas. ¿A quién se extermina si no es a cucarachas? Ahora, si Hitler exterminó a los judíos es porque pensaba que ellos eran menos que animales. Hay una razón por la cual él hizo lo que él hizo. En su mentalidad ellos no eran ni seres humanos. Ni alma tenían, él decía. No tienen ni alma. Pero en este caso, los jesuitas dicen hay que exterminarlos a todos. O sea, están podridos, ya no tienen redención. Hay que acabarlos a todos ellos. ¿Y cómo los iban a exterminar? Que yo colgaré, quemaré. Sí, ya hicieron eso, han quemado un montón, incluyendo a un propio sacerdote católico. Lo quemaron, los derrocharé, herviré, despellejaré, estrangularé, los enterraré vivos a estos herejes infames, que desgarraré los estómagos y las matrices de sus mujeres y los aplastaré sus cabezas de sus niños infantes contra la pared. Imagínate, a la mujer embarazada abrirle la barriga, sacarle el feto y estrellarlo en la pared. Sí, este es el juramento que hizo Francisco. Pero se ve tan buena gente. Sí, se ve buena gente. Aplastaré las cabezas de sus infantes contra las paredes a fin de aniquilar para siempre su abominable raza. O sea que el ser protestante es una abominación. Nos llaman engendros del diablo. ¿Por qué? Solo por no estar en la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica pare hijos. Por eso se llama la Santa Madre Iglesia. Pero como nosotros fuimos paridos fuera de la Iglesia Católica, ¿somos qué? ¿Cómo se llama el que nació fuera del matrimonio en otra relación? Bastardos. Así nos llaman a los bastardos. Bastardos, o sea, y a los bastardos no se les da herencia, no se les da dinero, no se les ayuda, ni el apellido se les da, ni el apellido, porque así nos han visto a los protestantes y el pecado fue salirse de la Iglesia
la Iglesia Católica, y dice ahí, yo todo eso lo voy a hacer, y en la confirmación tal, dedico mi vida y mi alma y mis facultades corporales, y con esta daga, les dan un cuchillo, que ahora recibo, suscribiré mi nombre en mi propia sangre. Oye, eso suena bien diabólico, como un pacto satánico. Y ahora, pues yo digo, ¿qué de santo tiene esto, verdad? Ya me imagino a Cristo diciéndole a los apóstoles en la Santa Cena, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, hervidlo, ahorcadlo, estranguladlo. Ya me imagino, así todo el mundo se hace cristiano, ¿verdad? Qué satánico es este juramento. Qué satánico. Ahora, tengo que decirte algo. Y fíjate lo que voy a decir. Pienso que los jesuitas lo que hacen, lo hacen de corazón. Yo pienso en ellos como Pablo, que Pablo hasta no perseguía a la iglesia porque pensaba que estaba en lo, y a ellos los han educado que lo que están haciendo es para la gloria de Dios. Por eso lo hacen. Cuando ellos matan a alguien le dice, tú no tengas problema, estás matando a un bastardo. O sea, usted no tenga problema, usted más bien está haciéndolo para la gloria de Dios, para el avance de la iglesia, porque la iglesia ha sido atacada, la iglesia ha sido perjuriada, la iglesia ha sido maldecida por esos infames, hay que acabarlos. No se sienta culpable, el fin justifica los medios, usted éntrele. Por eso dice, yo no tendré conciencia, seré como un cadáver. Y si le mandan a la jesuita a matar a su propia madre, lo haría. Lo haría, si fuera necesario. Dice, no perdonaré ni sexo, ni posición, ni nada. O sea, estamos hablando que la iglesia tiene un ejército que realmente esta es la amenaza más grande para los protestantes, ni la Santa Inquisición, Porque aquel que muere en Cristo resucitará primero. Cristo dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero entonces el jesuita como termita ha infiltrado las iglesias y ha destruido su identidad. Ha destruido desde adentro quiénes son. Les ha cambiado su posición acerca de el Papa de Roma. Y déjame decirte, si yo tuviera chance, aún te explicaría cómo el Vaticano ideó a través de los jesuitas una de las doctrinas más perversas que ha llevado a millones de evangélicos lejos de la sana doctrina. No tengo chances de predicártelo el día de hoy, pero se llama la doctrina del rapto secreto. Sí, hermano evangélico, el rapto secreto lo inventó la Iglesia Católica. 2 jesuitas católicos inventaron la doctrina. Uno se llamaba Alcázar, el padre Alcázar, y el otro era el padre Rivera. Pero no es pariente mío, nada que ver, Nada que ver. Pero los dos eran sacerdotes jesuitas. Y ellos inventaron la idea del anticristo, futurista y preterista, para quitar la atención de los protestantes sobre el papado. Uno decía, que el anticristo ya vino en el pasado, fue Antíoco Epífanes, que puso la abominación desoladora, que en el templo de Jerusalén mató un cerdo en el altar, hizo una abominación de que habla Macabeos, así es que ya el anticristo vino. Si ya vino, no puede ser el Papa, ¿verdad? Porque ya vino, fue Antíoco Epífanes. Hay que deja de llamar al Papa el anticristo, ya vino el anticristo. Es Antíoco. Ok, pues Antíoco. El otro viene diciendo, no ha venido. Viene en el futuro. Cuando el templo se reconstruya, viene el anticristo, vienen los 7 años de la gran tribulación, pero la iglesia será raptada antes, y esa es la más popular que los protestantes agarraron. Y ahí está el montón de millones de evangélicos hasta cantando, ¿verdad? Coritos, que los aviones se van a caer, porque todo el mundo será raptado, uno será tomado y el otro será dejado, y que tú le dices, y hermano, y vienen las plagas del Apocalipsis, la marca de la bestia, who cares? ¿A quién le importa? Porque si yo soy raptado, que se apuren los que se quedan. Y el anticristo, aquel y de los que se queden aquí en la tierra. Y el Papa, no, él no es el anticristo, viene en el futuro. ¿Y quién es el Papa? Un buen guy, es una buena persona. Y ya les quitaron la idea de quién era él, anticristo, invención jesuita. Son inteligentes, no te creas que estás lidiando con cualquier persona ignorante. Estás hablando con personas que son capaces de cambiar credos en las iglesias. Cambiar doctrinas, es lo que dice Pablo, doctrinas de demonios. Ahora, para avanzar, la pura realidad es de que si el juramento de los jesuitas es diabólico, tengo que decirlo, y aquel que no ve algo diabólico en eso, entonces tiene un gran problema. Entonces es bien diabólico. Estamos claros en eso. Francisco firmó este juramento también.
Hay fotos por todos lados, el sacerdote jesuita. Resulta ser que hoy en día el mundo ha cambiado su posición de la Iglesia Católica. La gente tiene una percepción muy diferente acerca del Vaticano. A nivel político y a nivel religioso, el mundo entero percibe a la Iglesia Católica como una figura de liderazgo mundial. Una institución buena, una institución amable, una institución pacifista, una institución de unidad, y que el mundo entero ha cambiado su percepción acerca de la Iglesia. ¿Cómo sucedió este cambio? ¿Cómo es que el mundo logró cambiar su percepción acerca de los horrores de la Iglesia Católica? La Santa Inquisición, la persecución, el exterminio de los protestantes y millones muertos a manos de esta institución. La verdad es que la gente después del tiempo cambia y una nueva historia se reescribe. Es normal. Tú tienes que estudiar un poquito de antropología, sociología e historia para darte cuenta cómo el ser humano está cortado psicológicamente. Te pongo un ejemplo. ¿Alguien aquí trajo a sus niños chiquitos cuando vino a este país hace muchos años? Chiquitos, que tenían 2, 3 añitos. ¿Alguno de ustedes los trajo? Ok. Muchos de ustedes han traído a sus niños chiquititos. Ahora, tú naciste en tu país, el país que hayas sido. Y en tu país aprendiste tu cultura. Por ejemplo, el mexicano a comer chile, el salvadoreño a comer pupusas, el colombiano a comer arepas. Cada quien trae su cultura de su país, ¿no es verdad? Pero tus hijos, como los trajiste muy chiquitos aquí, ¿qué aprendieron tus hijos? Aprenden 2. Aprenden tu comida, porque tú eres la que cocinas, pero también aprenden que en este país hay otra comida. Que aprenden, pues que hay Pizza Hut, que hay Burger King, que hay McDonald's, que hay Subway, que hay... a mí les gusta. Les gusta. Y si tú le dices, mijito, le hago su arepita, no mami, mejor una hamburguesita. Una hamburguesita. Ahora, y recuerda, ellos son apenas primer generación. Cuando ellos crezcan, te vas a dar cuenta que cuando tengan 13, 14 y 15 años, ¿qué crees? Nacieron allá, pero crecieron aquí, ya no quieren ni hablar español. Y es primera generación, Ya después tú les hablas en español y ya, como que ya te hablan en inglés. Mom, I don't really speak Spanish. ¿Y cómo es que no? Si yo soy su mamá, que aprenda, va a aprender porque va a aprender. Y ahí aprenden todo mucho el Spanish, ¿verdad? El Spanglish medio, más o menos, y lo van aprendiendo. Después ellos se casan y tienen la otra generación. Tus nietos, ahora que van a ser tus nietos, ¿qué crees? Ya no te van a hablar español. Nada, ya no te quiere hablar nada español. Grandma, I don't speak Spanish, I told you. ya no hablo inglés, hablo entonces, no, ¿cómo que no? Y le dices al hijo, mira que no pierdan su cultura, sus raíces, pero ¿qué crees? Ya la están perdiendo. Son segunda generación, tercera generación, ¿qué crees? They're gone. Solo tienen el apellido hispano, pero ya de hispano no son nada. Y solo son 3 generaciones. Ahora imagínate los protestantes que tienen 500 años de historia. Ya se olvidaron. Ya se olvidaron quiénes son, quiénes fueron sus padres, quién es Martín Lutero, quién era Zwinglio, quién fue Tyndale, quién fue Juan Hus, por qué razón salieron de la Iglesia Católica. Una generación que olvidó. Y la Iglesia Católica esperó para este momento. Esperó el momento que el mundo protestante dejara de protestar, se convirtiera en evangélico, se convirtiera en cristiano, y el próximo paso es convertirse en católicos. La Iglesia fue paciente. Y por generaciones ha infiltrado las iglesias protestantes en sus cúpulas de dirección para finalmente dejarles saber que ya se acabó el protestantismo. Que ahora los católicos han cambiado y que somos una comunidad cristiana los unos con los otros. De hecho, después de 400 años de la Iglesia Católica ir fermentando y sembrando la semilla en las iglesias protestantes, finalmente apareció la figura de un papa que iba a sacar el pastel del horno y le iba a poner la cerecita. El papa que estoy hablando es nada más y nada menos que el Papa Juan XXIII. Le llamaban el Papa Bueno. Juan XXIII va a ser una cosa muy interesante en la Iglesia Católica, revolucionaria, por así decir, que en generaciones y siglos ningún papa había hecho. Desde que en 1540, en el Concilio de Trento, en la contrarreforma, la Iglesia Católica condena a los protestantes y levanta la Santa Inquisición. Papa, sobre papa, sobre papa, sobre papa que venía era solamente para ponerle más leña al fuego de los que quemaban en la Santa Inquisición. Eran herejes, eran bastardos, eran tomates podridos, había que aniquilarlos. Y todas las fuerzas de la Iglesia fue para acabarlos, hay que acabarlos.
hasta que viene Juan 23. Cuando aparece Juan 23 viene con un plan arriesgado. El plan de Juan 23 es citar a todos los, esta es una foto real, del Concilio Vaticano II, en el cual Juan 23 cita a los cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes y líderes de la Iglesia Católica, porque les va a hacer una mega propuesta. Nunca se había escuchado esta propuesta, es la primera vez que un papa va a hablar acerca de esto. El moto o la idea de Juan 23 es la siguiente: voy a abrir de una vez por todas las ventanas de la iglesia, obviamente la Iglesia Católica, para que los que están adentro puedan ver hacia afuera y los que están afuera puedan ver. ¿De quién está hablando? Un acercamiento con los protestantes. ¿Por qué? Porque Santa Inquisición y matarlos no había funcionado. Seguían creciendo y creciendo y creciendo y creciendo más y se regaban como semilla. Pero ahora él dice, no, voy a abrir las puertas, las ventanas de la iglesia. So que ellos puedan ver lo que hacemos y nosotros ver lo que ellos están haciendo. Es la primera vez que el Papa invita a una delegación protestante a asistir a un concilio católico. Antes, tú dirás, pero antes nunca iban al Vaticano. Bueno, sí iban, pero a que los quemaran. Pero esta es la primera vez que van, no para quemarlos, sino para ser testigos visuales del Concilio Vaticano II. Y ¿sabes qué? Las iglesias mandaron delegados. Hasta la Iglesia Cristiana Ortodoxa Rusa, que eran comunistas, permitieron que fuera una delegación rusa al Vaticano para el Concilio Vaticano. Y ellos vieron días de reunión, etcétera, etcétera. Y el Papa citó a los eruditos más grandes de la Iglesia Católica, fueron 7. Tengo un sermón entero donde explico eso, que se llama Concilio Vaticano II, y la gran mayoría de los mega eruditos que invita a Juan 23 son jesuitas. ¿Para qué los invitó? Para hacer los textos ecuménicos para diálogos con iglesias protestantes. Fíjate. Y nace el concepto ecuménico con Juan 23. Si tú habías pensado que el ecumenismo es una idea evangélica, has cometido un grave error. El concepto del ecumenismo no es una invención católica, no es una invención evangélica, es una invención católica. Ha nacido en la mente maestra de los líderes de la Iglesia Católica. Cuando termina Concilio Vaticano II y termina la delegación de ser observadora de lo que sucedió ahí, el Papa forma un departamento para tener diálogos ecuménicos con líderes de las iglesias protestantes. Y les mandan cartas, invitándolos oficialmente, primero agradeciéndoles que vinieron al concilio, que fue un gesto muy amable de ellos. Y número 2, para seguir el buen gesto de buena unidad, sería bueno que ellos vinieran al Vaticano para tener diálogos, nada más. No hay compromiso, no hay nada, pero sentémonos a platicar. A veces los problemas que pasan es porque no hay diálogo, ¿verdad? Y si nos sentamos y platicamos, capaz que podemos reevaluar nuestra relación de cómo estamos. ¿Cómo respondieron las iglesias evangélicas? La respuesta es que las iglesias evangélicas mandaron delegados. Iban comisiones de las iglesias a hablar con cardenales y eruditos de la Iglesia Católica. Fueron luteranos, anglicanos, metodistas, menonitas, bautistas. Amén, y la lista sigue. Yo tengo la lista completa de todas las comunidades religiosas que tuvieron diálogos ecuménicos con la Iglesia Católica. Alguien dirá, ay, gracias a Dios que no fueron los adventistas. No, pues también fueron los adventistas. De hecho, hay un video en el internet de Ángel Manuel Rodríguez, que es el director del Bible Research Institute de la Iglesia Adventista, y él fue junto con otros 2. Y ellos 3 fueron al Vaticano y los dieron un hotel en el Hotel Santa Marta. Dice que quitó el crucifijo. Esto está en el internet, tú lo puedes buscar. Él por una hora da su testimonio que los trataron muy bien, que hasta les dieron comida vegetariana, etcétera, etcétera. Y él cuenta su diálogo ecuménico que tuvieron con el Vaticano. Ahora, resulta ser que el Vaticano, ¿recuerda de abrir las ventanas? Entonces la idea es ahora continuar el diálogo con los que estaban fuera de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, por primera vez, les quita la etiqueta a los protestantes de herejes. Y ya
es muy interesante que en Concilio Vaticano ya no les llama protestantes, tampoco les llama herejes. Es la primera vez en la historia, desde que salieron los protestantes de Roma, que se les llama por primera vez, y fíjate la palabra, hermanos separados. Ándale, pues ya no somos tomates podridos, Es más, ya no somos tan bastardos. Porque ahora ya somos... ¿Tú sabes qué significa hermanos, verdad? Que venimos de la misma. Sigue la psicología de la palabra, Si somos hermanos, porque si no la palabra, si nosotros no viniéramos de la misma madre, ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos? Hermanastros. Right? Hermanastros. Pero si somos hermanos, ¿qué significa? ¿Venimos de la misma? Entonces, ¿cuál es el problema? Si venimos de la misma madre. Que estamos solamente, ¿qué? Separados. Es muy interesante la forma como lo establece. Hermanos separados. Ustedes, a lo mejor no lo saben, pero todavía son católicos. O sea, no lo saben, pero ya lo van a aprender. Todavía son católicos, solamente que nosotros como iglesia los vamos a educar para que se vuelvan a integrar a la vida de la iglesia católica. Interesante, Porque hay una sola madre, María, y la madre iglesia. Y los que se separaron son los que tienen que regresar a la iglesia. Ahora, interesantemente, uno puede ver una banderita roja de peligro, decir, cuidado porque a mí viene el lobo, ¿verdad? Pero interesantemente, los evangélicos han levantado la mano y han dicho, sale y vale, le entramos. ¿Sabes cuántos evangélicos están metidos en el ecumenismo? Prácticamente all of them. Todos. Yo podría haber esperado que, aunque sea una iglesia, dijeran, segundito, eso es peligro, eso es un plan para acabar a los protestantes. Pero no, al contrario, todo el mundo levanta la mano, otro levanta la mano, y viene el concepto de la unidad. Unámonos, ecumenismo. Y ahorita la palabra favorita de todo el mundo es ecumenismo, unámonos. Y el plan de Juan 23 en Concilio Vaticano II le funcionó bastante bien. El moto o el versículo clave que ellos utilizaron es San Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les di, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, ¿Dios desea que el cristianismo esté unido, sí o no? La respuesta es sí. Ahí está el texto. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora, ¿el plan de unirse es de Dios o es del diablo? Es de Dios. Es de Dios. Ahora sigue la lógica. Ahorita vamos para allá. Sigue la lógica. Pero la forma como lo están presentando ellos. Si Dios busca la unidad, si la unidad es divina, la división es satánica. ¿Entendemos la idea? Si lo que Dios busca es la unidad y la unidad es divina, la división es satánica. ¿Saben qué es lo que están diciendo? Que el que no quiera unirse a esto tiene un espíritu diabólico. Porque lo que ellos están intentando es unir a la iglesia de Dios. Pero todo aquel que se oponga va a tener un espíritu diabólico, divisionista, porque el diablo es el que separa, Dios es el que quiere unir. Ahora, yo no tengo problema en unirme. A mí lo he dicho a cada rato. Yo no tengo problema en unirme. La pregunta mía simplemente sería, ¿cuál es la base de la unidad ecuménica? Esa es la única pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el pegamento? Entonces, ¿qué es lo que nos va a unir? Al católico, al anglicano, al luterano, al mormón, al testigo de Jehová, al adventista, luz de Dios y cualquier iglesia. ¿Qué es lo que va a unir a 3,000 iglesias con la iglesia católica? ¿Cuál va a ser el fundamento? ¿Cuál va a ser la base? Depende. La iglesia católica intenta unir al mundo entero en lo que le llama uniformalismo o uniformidad. Te voy a explicar, hay una gran diferencia entre uniformidad y unidad. Son dos cosas completamente, suenan más o menos iguales, pero no son iguales. No es lo mismo la magnesia que la gimnasia, aunque suena más o menos igual. La unidad y la uniformidad no son iguales, son diferentes. Por ejemplo, tú llevas a tu niño a la escuela en México o en tu país y los tienes que llevar uniformados. ¿Qué significa uniformados? Que tienen que tener el mismo pantalón, la misma camisa, el mismo zapato, las mismas medias. Por afuera se ven ¿qué?
igualitos, pero por dentro no están unidos. La uniformidad es una apariencia externa, por afuera. La unidad no es de afuera, la unidad es de adentro, es la idea, el pensamiento, el credo, la doctrina, la verdad. Por afuera, pues sí, cualquiera puede levantarse las manos y decir, amémonos de corazón. Cualquiera, ¿verdad? Y aparentar que están unidos, pero doctrinalmente, cada quien vive su manera y hace lo que sea. Ahora, ¿cuál es la manera de Dios de unir a los que iban a creer? 5 versículos antes lo dice Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El pegamento que Dios utiliza para unir a la iglesia es un solo pegamento y es la santa palabra de Dios. No es lo que diga una iglesia, no es lo que diga un credo, no es lo que diga un cardenal o un sacerdote o un papa o el presidente de una iglesia. Es lo que diga la santa palabra de Dios. Es el árbitro final. Es el alfa y es el omega de la iglesia. No es la palabra de un concilio, es la palabra de Dios. ¿Cuál es el día de reposo según la palabra de Dios? Entonces vienen todas las iglesias y cuando investigan dicen, no, pues es el sábado. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te vas a bajar de la plataforma de tu día o te vas a subir a la plataforma de la verdad? Ah, yo me subo a la plataforma de la verdad. Y todos los que se suben a esa verdad se unen en la misma verdad. Y al unirnos en esa verdad, eso es lo que nos hace llamarnos hermanos. Creemos en la misma verdad, creemos en el mismo Dios. No porque te lo enseñó tu cultura, no porque lo enseñó tu iglesia. Da lo mismo si lo dijo tu cultura y da lo mismo si lo dijo tu iglesia, con todo respeto a tus líderes, Pero aquí la voz de autoridad de la iglesia es la voz de Dios a través de su palabra. Esta es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Cuán importante para Dios es que se obedezca su palabra en la iglesia? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que se agarra de la mano y se uniforma, y que por afuera parece, sí, todos son cristianos y se llaman cristianos y le dicen a Cristo Señor. Jesús dice, no es el que me dice Señor el que entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay una gran diferencia entre uniformarme por afuera y hacer la voluntad de Dios. Ahora, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿dónde encuentro yo la voluntad de Dios? En la palabra. Volvemos a aterrizar a la misma plataforma que dice la palabra de Dios. O como dijo Samuel, hable Señor que su siervo oye. Lucas 6:46. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué te llamas cristiano, evangélico, pentecostés o adventista o lo que tú quieras y no haces lo que digo? Y que es decir, la palabra. ¿Por qué te llamas cristiano y no cumples mi palabra? Mejor no te llames cristiano. El verdadero cristiano se somete a la verdad de Dios, a la sana doctrina. Y esto fue lo que hizo que millones de personas murieran por esa verdad. Porque esta verdad era más grande que ellos, era la palabra de Dios. Yo no puedo vender mi conciencia por una tradición. Yo no puedo vender mi conciencia por un mito. Yo no puedo vender mi conciencia por doctrinas que han sido alteradas. La verdad todavía es importante. La sana doctrina todavía es importante. Y la palabra de Dios todavía sigue siendo importante. Para el ecuménico ya no. Lo menos que el ecuménico quiere tocar son doctrinas. ¿Por qué razón? Ah, es la piedra en el zapato. A ver, ¿qué van a hacer con los testigos de Jehová? Que el testigo de Jehová no se pone la sangre, no acepta a Cristo como Dios, dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa, también se van a unir. ¿Qué van a hacer con los mormones? Que dicen que José Smith era profeta de Dios, se casó con 50 mujeres, lo mató un marido celoso, y dice que Dios vive en un planeta que tiene 1 millón de mujeres y que tienen hijos, y que los que nacen como buenos espíritus con los blancos y los malos espíritus nacen en los negros. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué van a hacer con los adventistas que dicen que el sábado es el día de reposo? Y todo el mundo guarda el domingo como día de reposo. Ah, no. No hablemos ahorita de lo que nos divide. Hablemos mejor de lo que nos une. Eso se llama unión en puntos comunes de doctrina. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo también. Eso es lo que importa. ¿Tú crees en el amor? Sí, yo también. Eso es lo que importa. ¿Tú crees en el cielo? Sí, yo también. Eso es lo que importa. ¿Tú crees en el perdón? Sí, yo también. Eso es lo que importa. Y el sábado, eso por ahorita no, porque eso divide. Eso ya lo hablaremos. O sea, ya cuando los tenga en mi bolsa, ahí ya hablaremos. Se van a dar cuenta que van a tronar. Entonces, la gente está tratando de unirse, no en lo que dice la palabra de Dios, sino simplemente en un uniformalismo externo, haciendo a un lado la palabra de Dios. Ahora, el sacerdote católico, Hans Kahn,
después del Concilio Vaticano II, que él fue uno de los que fue a ese concilio, escribió un libro que se llama La Iglesia Católica, muy interesante su apreciación de lo que pasó en ese concilio. Fíjate lo que dice. Llegó a ser muy claro para él, que es un erudito. O sea, él vio todo el concilio y dijo, ya sé para dónde va la cosa. Ya vi para dónde va la pedrada. Llegó a ser bien claro, aún para admiradores de este Papa, que la real intención de él había sido desde el principio, a pesar de lo que decía, que su palabra reevangelización significaba una recatolización. Tú sabes que ya por años la Iglesia Católica está reevangelizando a sus católicos para que el católico se prepare para recibir a los evangélicos otra vez en la Iglesia Católica. Ya los están preparando desde hace mucho tiempo. Vienen y cuando vengan, recíbanlos. Están preparando a los católicos con doctrina católica. Yo he ido a un montón de países en donde hay gráficas en las casas que dice católico ignorante, futuro protestante. Y ya los están preparando. Están estudiando la Biblia con ellos, pero les están taladrando la idea de vienen los protestantes de regreso a la Iglesia Católica. Prepárense, reevangelización católica. Y la palabra del Papa, ecumenismo, bajo la superficie significaba un retorno a la Iglesia Católica. Y yo me pregunto, si el sacerdote jesuita lo vio, ¿no lo están viendo los líderes evangélicos? ¿No se dan cuenta que se están metiendo en la boca del lobo? ¿No se dan cuenta el plan tan astuto de la Iglesia Católica para cortarles de una vez por todas la cabeza? Y la respuesta es no. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Claro, desecharon la palabra de Dios, desecharon el consejo, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, no les ha amanecido. El Vaticano se preparó y finalmente ha llegado el día de ellos. Después de 50 años, 60 años de diálogo ecuménico, después del Concilio Vaticano II, iglesia por iglesia empezó a dar los frutos de los diálogos con la Iglesia Católica. El presidente de la Federación Mundial Luterana, en la oficina del Vaticano, en la biblioteca, sacándose foto con Ratzinger. Fíjate, es el presidente mundial de la Iglesia Luterana. Yo no soy luterano, pero me hierve la sangre. Si Lutero resucitara y viera esa foto, ¿qué haría Lutero? Clavaría el 95 tesis, pero no en la Iglesia Católica, en la puerta de las oficinas mundiales de la Iglesia Luterana, hablando que la Iglesia cayó y se hizo parte de Babilonia también. El primero en ser borrado de la Iglesia Luterana sería el mismo Martín Lutero. Sus nuevos líderes lo borrarían. Porque Lutero se daría cuenta que los hijos del luteranismo perdieron el camino y regresaron otra vez a la Iglesia Católica. Ahí está, presidente mundial con el Papa. ¿Qué acaso él olvidó lo que le hicieron a luteranos los católicos por cientos de años? Por darte un ejemplo, es como que, Dios no lo quiera, una persona viola a tu hija y después de violarla la mata y después la deja tirada en la calle. Y después tú la semana que sigues lo invitas a cenar a tu casa y va a cenar a tu casa. ¿Qué él olvidó lo que la Santa Inquisición hizo a los luteranos por cientos de años? Que tiene las manos manchadas con la sangre de los hijos de la Reforma. Que la Santa Inquisición destruyó a millones en el nombre de Dios. Y ahora, 500 años después, va y le trae regalos al que no ha cambiado su posición teológica, al que no ha cambiado su religión, al que no se ha regresado a la sana doctrina. Y no solamente los delegados de los luteranos van a la Iglesia Católica, los católicos van a iglesias luteranas. La revista Life sacó un artículo en donde el Papa visitó una iglesia luterana. Y uno dice, ¿qué ha pasado entre católicos y luteranos? O los luteranos cambiaron, o los católicos cambiaron. De hecho, la página oficial de la Iglesia Luterana Mundial, tú lo puedes ver ahí, dice ahí, tiene una pestaña que se llama Teología, hasta pusieron una página que se llama Ecumenismo. O sea, están tan metidos en el ecumenismo que ya no se pueden salir de ahí. Juntos con el Vaticano. Y sabes, solo esta frase es una profecía cumplida. Together with the Vatican. Preparamos materiales litúrgicos que van a ser usados por católicos y luteranos. Esa es la página luterana, Ahora, tú sabes que, el que tenga oídos, oiga. Hay cosas que son demasiado claras. Te lo explico. Juntos con el Vaticano estamos preparando
materiales litúrgicos. ¿Qué es el material litúrgico? ¿Qué es la liturgia? Es el procedimiento de culto en la iglesia. ¿Y cuál es el procedimiento litúrgico en la iglesia católica? La hostia. Lo que los protestantes no se dan cuenta es que todo aquel que está metido en el ecumenismo va a terminar haciendo dos cosas. Ahí te va la profecía. Número 1, volverá a comulgar con la hostia. Y número 2, va a adorar a la Virgen María. Y te lo digo, no se dan cuenta en la que se están metiendo. Tú dirás, jamás, pastor, mira, ahí está, ya están preparando materiales litúrgicos. No solo con los luteranos, con los anglicanos también, y los menonitas que hace rato que están en actividades ecuménicas. Dirá, pastor, eso no va a ser posible, ya lo están haciendo desde hace rato. Luteranos, anglicanos y católicos teniendo reuniones ecuménicas desde hace rato, y la copa de su celebración va a ser el 31 de octubre de este año. Ya prepararon el libro del conflicto a la comunión. Conflicto con Lutero hace 500 años, comunión 500 años después. 31 de octubre del año 2017, católicos y luteranos conmemorando la Reforma. Ahora resulta ser que la Iglesia Católica está bien feliz de que Lutero le partió la Iglesia y sacó 500 millones de personas. No, lo que van a celebrar el 31 de octubre de este año, amigo y hermano, no es la separación de protestantes con católicos. 31 de octubre de este año, prepárate, porque va a ser la declaración universal que la Reforma se acabó. El fin del protestantismo, no hay más reforma. Y ahora los líderes mundiales protestantes y evangélicos y católicos son una misma cosa. Ya no hay más hermanos separados. Ahora somos miembros de la misma comunidad. Ahora la iglesia anglicana tuvo el mismo diálogo ecuménico. Resultado es, terminó besándole el papa de los anglicanos la mano, el arzobispo de Canterbury, al papa de Roma. Periódico El Telégrafo. Anglicanos podrían recibir la comunión católica romana, sugiere el arzobispo anglicano. ¿Qué es la comunión? La hostia. La hostia. Ah, sí, ¿o tú crees que la iglesia católica va a hacer las copitas de vino y partir el pan? No. Según la iglesia católica, el correcto forma de la liturgia no es lo que hacemos nosotros, es lo que hacen ellos. Es el sacrificio diario de la... ¿Y quién es el único que puede hacer las misas? Si no son los sacerdotes. Y el montón de pastores evangélicos van a terminar tomando la misa y la hostia. Tú dices, es imposible. Espérate, apenas estamos comenzando. Ya empezaron. O sea, por eso les digo, ya el pastel lo sacaron del horno. Si tú dices, pastor, para que esto pase le llueve. No, hermano, el diluvio hace rato ya empezó. Hace rato, lo que pasa es que el diablo te ha puesto paraguas y no sientes el agua, pero eso no significa que no está lloviendo. Ya esto el Vaticano lo tiene trabajado desde hace mucho tiempo, y no solamente ha trabajado con las iglesias más grandes que se separaron de la iglesia católica, luteranos, anglicanos y reformados, sino también con bautistas y con pentecosteses y otras iglesias. Por ejemplo, el doctor Schuller, ¿te acuerdas de la Catedral de Cristal? El Papa en 1986, Juan Pablo II, tiene una misa aquí en Los Ángeles. Y resulta ser que él pone en su mega pantalla en la Catedral de Cristal la misa del Papa. Y uno dice, ¿qué tiene que hacer un pastor evangélico poniendo la misa? Yo no tengo problema, ¿eh? Ahora, si él quiere pasar la misa y tomar la hostia y todo, está fine. Esa es su libertad que él tiene. Pero que no se llame protestante, que se llame católico y que diga, yo soy siervo del Papa y se acabó. Pero decir, yo soy evangélico y sirvo al Papa al mismo tiempo, por sus frutos los conoceréis. Esa es la evidencia de saber para quién están trabajando ellos. Y por eso dice aquí, es hora de que los protestantes vayamos al Papa y le digamos qué tenemos que hacer para volver a casa otra vez. Lutero nos sacó, usted métanos a la casa otra vez. Lutero abrió la puerta al infierno y hemos estado todos estos años en el infierno, métanos otra vez a la Santa Madre Iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Por cierto, ninguna iglesia, a su iglesia le llama catedral, eso solamente es católico. Pero este evangélico a su iglesia le llama la Catedral de Cristal. Qué raro, ¿no? Y resulta ser que cuando hizo los planos de la Catedral de Cristal, viajó al Vaticano para pedir la bendición del Papa sobre los planos. Por sus frutos los conoceréis. Le preguntaron, ¿qué le interesa del Papa?
¿Qué le interesa del Papa? Oh, me sentí íntimamente atraído hacia el Papa cuando en su elección al papado sus sermones llamaron la atención a la necesidad de reconocer la dignidad del humano como un hijo de Dios. ¿Y qué de los derechos de Dios? ¿Qué de la ley de Dios que él ha pisoteado? ¿Qué de los mandamientos de idolatría que ha llevado millones de personas? A eso no la trajo a Schuller, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Schuller no está defendiendo la honra del Padre. Schuller está defendiendo la honra de la Madre Iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Claro, Schuller, amigo íntimo de Billy Graham. Billy Graham, otro mega ecuménico. Mega ecuménico, eso sí. Ahora estoy hablando de los mega líderes de los evangélicos en América. Por ejemplo, desde su juventud Billy Graham había sido amigo de sacerdotes católicos. De hecho, la Iglesia Católica conmemoró y le dio hasta una medalla a Billy Graham. Imagínate, el católico. Yo quiero ver si algún día el Papa le va a dar una medalla al pastor Gambetta de sus sermones. A ver si. Pero ¿por qué razón si le dan una medalla a Billy Graham? Algo hay ahí. De hecho, desde jovencito Billy Graham era amigo del Papa Juan Pablo II. Y cuando se hicieron viejitos, seguían siendo amigos. Le hicieron una pregunta a Billy Graham. ¿Qué piensa usted del Papa de Roma? Fíjate la pregunta. Porque si esa misma pregunta se lo hubieran hecho a Martín Lutero, ¿qué habría contestado el hombre? O si esa pregunta se lo hubieran hecho a Juan Haas, que lo quemaron en la estaca, ¿qué hubiera dicho del Papa de Roma? O si se lo hubieran hecho a Melanchthon, o a los perseguidos por la Santa Inquisición, ¿qué piensa usted del Papa de Roma? La respuesta hubiera sido directa. El mismo anticristo, la bestia del Apocalipsis, Babilonia, la ramera, y la lista sigue. Pero cuando le preguntan a Billy Graham, que es evangélico y que conoce la sana doctrina, resulta ser que dice, el Papa es casi un evangelista. Wow. Resulta ser ahora que el hombre que cambió la ley de Dios es un evangelista. Y el hombre que tiene a 1.500 millones de personas en idolatría, rompiendo la ley de Dios, es un evangelista. Predica el evangelio, ¿eh? Qué bonito. O cambió la Iglesia Católica, o Billy Graham es un siervo de la Iglesia Católica. ¿Y qué tal de este hombre que tiene Joel Osteen, una iglesia mega gigantesca? Un día le hicieron una pregunta acerca de si un judío que no aceptaba a Cristo podía salvarse. Es ecuménico. Dijo, no, yo no me quiero meter en problemas, ¿quién soy yo para juzgar? Sí, le dice Larry King, pero si un judío rechaza a Cristo, se salva o se pierde. La pregunta es muy sencilla. Si un judío que le brilla la verdad de Cristo rechaza a Cristo, ¿se salva o se pierde? ¿Porque yo lo digo? ¿Hay alguna evidencia bíblica que corrobore eso? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por qué. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Si un judío le brilla la luz de Dios y rechaza a Cristo, pues se pierde. ¿Cómo se puede salvar si rechazó al que es la vida? ¿Y qué dice Joel Osteen? ¿Quién soy yo para juzgar el corazón? Pues es verdad, tú no eres nadie. Pero sí hay alguien que tiene autoridad y es la palabra de Dios. Yo abro la Biblia y le digo, esto es lo que dice la palabra, popular o impopular. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. ¡Uy, qué duro! Pues sí, pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿O qué quiere que te diga? Que te dé, como dicen, atole con el dedo. No te puedo dar, yo soy un siervo de Dios y te tengo que decir qué es lo que dice la palabra. ¡Uy, se van a ofender los judíos! Pues no se ofendieron que mataron a Cristo también. Obviamente la verdad va a ofender a la gente, pero lo único que puede traer liberación es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, grandes eruditos y grandes líderes mundiales están cambiando sus simpatías con la Iglesia Católica. Ya la ven de otros ojos, la ven completamente diferente. Por ejemplo, cantantes como Marcus Witt lo metieron a la onda del ecumenismo y él fue a Argentina. Y dio un concierto, pero al estilo evangélico, que lo estuvo moviendo el bote por 2 horas y después un sermón de 5 minutos. Y ahí estaba la gente danzando con católicos y con evangélicos. Y después de eso se reúnen en una rueda de prensa con un sacerdote católico. De una forma muy rapidita, mira lo que pasó en la entrevista. Esto fue en Argentina. Y canta la mesa sacerdote. Dicen que la definición de un loco, mira lo que dice, que todos sean uno, su moto, a una misma todos acción. sean uno. Le hablan del ecumenismo Marcus Witt. Tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo,
doloroso, difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre. Honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino. Quiero caminar por esta vereda diferente, porque ya conozco la otra. Y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Entiende, está hablando de ecumenismo. Dice, soy predicador de cuarta generación. O sea, obviamente conoce la sana doctrina, ¿no? O sea, se ha de saber la Biblia al derecho y al revés. ¿Sabes por qué te digo que se ha de saber la Biblia? Porque si tú eres hijo de pastor, tú sabes que desde chiquitos los pastores le enseñamos la Biblia a los niños, ¿no? O sea, le enseñamos, se la saben de memoria. Porque uno va manejando en el carro y vienen los niños, papi, preguntas bíblicas, y uno ya no sabe ni uno en qué preguntarle. O sea, los niños saben Biblia, porque desde chiquitos escuchan al pastor predicar, van a la iglesia, o sea, están empapados de la palabra de Dios, y él es pastor de cuarta generación, eso se ha de saber la Biblia. Pero entonces dice, yo me uní a este camino que es nuevo, peligroso, raro, pero hay que investigarlo, porque yo ya conozco el otro camino. Solo la pregunta es, ¿no le gustó el otro camino? ¿No le gustó la sana doctrina? O sea, ¿por qué le es tan apetecible el camino ecuménico? ¿Qué le llama la atención de ese camino? Y dice, hay que investigarlo, y es hora de una nueva historia, y usted y yo hay que escribir la historia. ¿Te fijas cómo el diablo usa a los de arriba para jalar al resto de la gente? Porque si la gente dice, si Marcos Witt ve que no hay peligro, y ahí van las ovejitas, pues no hay peligro, no es peligro para él. Y hay gente que se ha acostumbrado a confiar tanto en los líderes y tanto en los pastores, que se ha desconectado de la fuente de la palabra de Dios. Sí, amigos, los pastores podemos estar mal, ¿eh? Porque somos humanos, porque nos equivocamos, y nuestra palabra es como el viento que tú agarras y la tiras al cielo y vuela. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero bueno, él parece ser que no le gustó el otro camino, ¿verdad? Dice, hay que investigar este nuevo. Pero, ¿sabes? Vuelvo a lo mismo. ¿Realmente le entiende lo que se está metiendo? ¿O simplemente es por la onda que todo el mundo está en el ecumenismo y pues para que no lo vean el medio antiecuménico? Pues bueno, hay que entrarle también. Pero ¿realmente se dará cuenta en la que se está metiendo? Bueno, resulta ser que hay un católico ahí. Y escucha lo que dice Marcos Witt. Y mira lo que le va a preguntar al sacerdote canta la mesa. Ahora, lo que él va a decir representa la posición de la Iglesia Católica, ¿eh? Muy aguda la pregunta que le hace. Por eso estoy aquí. Bueno, la pregunta para Canta la Mesa es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico, creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marco Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Este fue como David, le dio en la cabeza a Goliat, ¿eh? Te fijas las dos preguntas que le hizo. Dice, número 1. Dice, para empezar, Marcos Witt dice que hay un nuevo camino. Dice, yo no sabía que había un nuevo camino. Que yo sepa, el único camino es la Iglesia Católica, pero bueno, si hay un nuevo camino, pues habrá que saber cuál es, ¿no? Dice, número 2, Juan Pablo II, el Papa, nos enseñó a los católicos que la única forma de llegar a Dios era a través de ¿quién? De la Virgen María. ¿Saben lo que está diciendo, verdad? Ahora entonces los evangélicos también van a adorar a María. Es lo que le digo, no se dan cuenta en la que se metieron. Dice, porque ellos no van a cambiar su adoración a María, ¿eh? Es más fácil que tú mates un católico a que deje de adorar a María.
Así literalmente. Porque María está metido en el DNA de la Iglesia Católica. Los han enseñado tanto de la adoración de María que literalmente no le puedes cambiar eso. Dice, pero entonces, ¿qué de María? Solo los evangélicos se van a sumar a la adoración de María, pero también el Papa nos habló de evangelización católica mundial. ¿A través de qué? ¿Pusieron atención? Del Cristo eucarístico. ¿Qué es el Cristo eucarístico? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces también los evangélicos van a tomarla. Les dije desde el principio, van a terminar adorando a María y van a terminar recibiendo la hostia. Y mira lo que contesta el sacerdote. Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, lo se sabe de nuestra historia, es algo que ha sido un factor de división, y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes han rechazado a María, han tenido tan dificultad frente a María, porque hemos exagerado muchas veces, hemos usado a María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes, y ahora tenemos la obligación de ayudar a nuestros hermanos a redescubrir, como los padres de la Reformación, como Lutero y otros, el papel de María. Ándale pues. Creo que más claro no canta un gallo, ¿verdad? ¿Va a cambiar la Iglesia Católica su posición de la Iglesia María, de la Virgen María? No. Pero es ahora el papel de la Iglesia ayudar a los evangélicos a entender la posición de María. Y yo digo que los protestantes no se dan cuenta de esto. Está bien claro. El plan está tan clarito y no lo pueden ver. Ahora yo digo, Marcos Witt, predicador de cuarta generación, ¿no se da cuenta de esto? Tú dirás, alguien que sabe tanto la Biblia, bueno, vamos a ver si él sabe la Biblia. Te pongo rapidito un video. Guillermo, me dices cuando me calle, ¿eh? Está con el montón de narcotraficantes espirituales, Cash Luna, Maldonado, todos estos, que le sacan el dinero a la gente. Chao. Ahí está Maldonado, Cash Luna, ¿qué te puedo decir? Y les va a dar una plática de motivación pastoral. Por sendas de justicia. Y va a dar sus métodos y sus técnicas de cómo le hace. Usted se da cuenta que el liderazgo es guiar a la gente. Es estar adelante de la gente. Es ir delante de la gente, mostrándoles el camino, diciéndoles, es por acá, señoras. Es por allá, no por acá, ¿eh? Y como dijo el apóstol, como dijo el apóstol. síganme los buenos. Obviamente se tiró un chiste de mal gusto. Porque ahora hace al Chapulín Colorado un apóstol. ¿Cuál es la reacción de la gente? Se ríe. ¿Te fijaste? Hay alguno que se levanta y decir, un segundito, usted ya se pasó de la raya. ¿Sabe qué? Usted vaya y lávese la boca en el baño y regrese a pedirle perdón a Dios de usar el púlpito para blasfemar a Dios. ¿Hay alguno que diga eso? ¿Por qué razón? Porque ciegos guiando a... Esta es la condición del mundo evangélico ahorita. Porque los han engañado poniéndolos a bailar por 2 horas en sus cultos, que no hay palabra de Dios. Y cuando les predican es chistes, payasadas, bobadas, los tienen de risa en risa, y les dan un versículo de la Biblia y la gente se va sin palabra de Dios. La Iglesia Católica espera este momento. Que el mundo evangélico tenga una ignorancia terrible de la palabra de Dios. Y la evidencia es, mira el canal. ¿Sabes cuánta gente está viniendo? Yo no sabía que el sábado era reposo. Yo no sabía de la ley de Dios. Yo no sabía de esto. Yo no sabía. ¿Por qué razón? Porque están aprendiendo ahora la sana doctrina. Porque se han dado cuenta que en sus iglesias, igual que en la Iglesia Católica, les quitaron la palabra de Dios. Y esta clase de clowns, narcotraficantes, que eso sí le sacan el dinero. Eso sí, le sacan el dinero hasta que se cansan, abusan la fe. Utilizan la palabra de Dios como el método de exprimirlos económicamente y no les dan la sana doctrina. Maestros que vinieron con comezón de enseñar mitos, ideas, metafísica. Es más,
Más adelante en este video él dice, yo le digo a mis hijos que sean millonarios, porque yo les lavo el cerebro a la gente siempre diciéndole, usted es un campeón, usted es un campeón, y usted es un campeón, y usted es un campeón. Y la gente sale creyéndose que son campeones. Por cierto, la Biblia hablando de lo que somos, ¿sabes qué es lo que dice? No dice que somos campeones. Dice que somos llaga podrida, desde la cabeza hasta los pies, no hay nada bueno, no somos campeones. El único campeón en la iglesia se llama Cristo Jesús. Nosotros no somos campeones. Pero esa es la idea de decir, tú puedes, échale ganas, y la gente se la cree, la gente sale con el cerebro, sale sin la palabra de Dios y sale con engaños de maestros que se han acumulado, y no es el único. Es maestro que está llevando a la gente a los pies de Roma. Sí, a adorar a María y a recibir la hostia otra vez, porque él mismo es ignorante de la palabra de Dios, llevando a la gente también a los pies de Roma. ¿Y qué de Abraham Romero? Ay, ni les quiero hablar acerca de este. La verdad. Y sabe que el montón de adventistas cantantes cantando la música de él. Hablando de ciegos, ¿verdad? Hablando de ciegos. Que no hay cantantes de la verdad presente entre el pueblo de Dios. Que tenga que ir a la música pervertida de Babilonia, de gente ecuménica y católica, para traer al pueblo de Dios esa misma música. Es increíble cómo el diablo ha trabajado en los últimos años. Por cierto, Adrián Romero cree en el Halloween. Él dice que desde chiquito lleva a sus niños y los viste de brujos y de demonios para el Halloween. Él dice que él cree en la Navidad y que dice que cuando él ve a Santo Claus le recuerda a Cristo que trae regalos a todo el mundo. Imagínate. Y él dice que el ecumenismo está bien porque lo que ha dividido las iglesias son las doctrinas. Que ya hay que dejar la doctrina y hay que unirnos en puntos comunes de doctrina. ¿Para quién trabaja? Dante Gebel, ya lo vimos. Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito. Le preguntaron, oiga, ¿y usted en quién se basó para escribir el libro Una vida con propósito que ha sacudido a Estados Unidos? Si te preguntaran como líder cristiano, ¿en quién te inspiraste para escribir un libro? ¿A quién le darías la gloria? ¿Lo lógico no sería Cristo? Cristo, digno es el Cordero que por mí murió. No, él dice, la pura verdad, mi inspiración fue el Papa Francisco. Porque cuando yo veo a Francisco, yo veo a Cristo. Ahora, si fuera un católico, I'm okay, ¿no? Pues es católico, pero este no es católico, es evangélico. La pregunta es, ¿para quién trabaja? ¿Realmente trabaja para el Padre Celestial? Yo digo, ¿en qué lo admira? ¿En qué lo admira si ha pisoteado la santa palabra de Dios? Y bueno, líderes de TBN yendo al Vaticano a verse con el Papa. El mismo Benny Hinn, ¿te acuerdas de Benny Hinn, verdad? Que dice que está mega lleno el Espíritu Santo. Que se viste de blanco y tumba miles de personas. Sí, es lo que dice. Mira un pequeño video de Benny Hinn. Es increíble. Está en un estadio y va a ser un milagro masivo. Y trae un chico y le dice, Dios me dijo que te va a usar. Pon atención porque Dios te va a usar. ¿Ves cómo está vestido de blanco? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en él. Levanta la mano. Úsalo, Señor. Ni lo toca siquiera y el chico se cae. Y claro, mira, es un estadio gigantesco, 40, 50 mil personas ahí, mira nada más. Las masas, no hay palabra de Dios, ¿eh? Es puro emocionalismo y milagros y señales, no hay estudio de la palabra de Dios y la gente es atraída a eso, tienen comezón de tradiciones y de mitos y de milagros mentirosos. Dice, pues lo que yo hice con el chico, ahora va a hacerlo con el coro, agárrense de la mano, se los había prometido. Lo que le pasó al chico, Dios también los quiere tocar a ustedes. Levante las manos al cielo. Toca el coro, Señor. Son cientos de personas. No los tocó, pero hay un poder que se mueve. Ahora, yo tengo un sermón donde explico eso. No es cuento, hay un poder que se está moviendo ahí. Hay algo raro que pasa en esas reuniones, Claro, ellos dicen que es el Espíritu Santo, pero hay un poder que se mueve ahí. Ahora dice, toda la sección de las gradas, de la derecha y de la izquierda, levántense y tómense de la mano. Lado derecho, lado izquierdo, todo el mundo levántense y tómense de las manos. ¿Están listos? ¿Están listos?
Do you want the anointing? Quieren la unción. Hay lloro, emocionalismo. Están esperando